¿Qué es un Ben Anusim en concreto, para que la gente se le resuelvan dudas, telarañas o falsos conceptos que tiene? Bueno, Benei Anusim, los hijos de los forzados. La pregunta es, ¿de forzados de qué o a qué? Rambam, Rabbi Moshe Maimón, enseñaba sobre los Benei Anusim, sobre los Anus, el Anus, que se había sido obligado por los musulmanes a convertirse al Islam. Ese Anus es muy distinto al Anus que se convirtió por la Iglesia Católica. ¿Ya? Entonces, lo que sucede ahora en América Latina en los últimos 10 años es que muchísima gente empezaron a decir o a investigar de dónde venían. Entonces decían, yo vengo de españoles y de españoles sefardín, mi apellido termina en EZ. Entonces ahí ya querían establecer o tener un vínculo con los judíos, ¿ya? Entonces muchos asumieron de inmediato que eran Benei Anusim. Y asumieron de inmediato que eran judíos. Y por obvias razones de una vez son judíos, ¿ya? No es tan fácil porque tendría que demostrarse una secuencia generacional para mantener ese vínculo inamovible hasta ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no hay una manera de demostrar ciertamente que hay un vínculo generacional con judíos que vinieron de España, el caso que yo recomiendo es que si la persona se asume como una persona que es Anus, que es descendiente de Benei Anusim, una persona que desciende de Anusim y no tiene manera de demostrarlo, tiene que hacer algo que se llama Safek Gerut, Safek Gerut, que es conversión por las dudas, ¿sí? A los Falasha le hicieron Safek Gerut y a otros que fueron a Israel de África, que incluso el gobierno de Israel los reconoció como judíos, pero tuvieron que hacer un proceso, etc. Claro, es distinto el proceso político o religioso. Sí, claro. Entonces, el hecho de que tengas apellido que termina en EZ no quiere decir que eres un Benei Anusim o que eres descendiente de Benei Anusim. Sí hay algo real, y es que América Latina tiene una alta influencia judía. En muchas zonas, en Antioquia, por ejemplo, donde yo vivo, es muy evidente el pasado judío antioqueño. Es a simple vista, se ve que hay algo. Un ejemplo sencillo, la sinagoga donde estamos, cuando arrendamos ese sitio, ya tenía una mikve. La mikve no la hicimos nosotros, ya estaba hecha. ¿Qué? Lo que hicimos fue arreglarla. Le pusimos baldosa más bonita, tal, pero ya estaba la mikve. Y en esa zona había otras mikvaot en otras casas. Lamentablemente en otras casas las taparon, las rellenaron porque querían construir ahí encima. Pero sí hay una evidencia de que hay orígenes judíos en Antioquia, es muy evidente. Incluso se conseguían en las puertas de haciendas antiguas donde tenían la mesusa puesta, etcétera, cosas por el estilo. Sin embargo, mucha gente en Antioquia, que es una ciudad donde hay muchos conversos al judaísmo, tuvieron que hacer su conversión. Claro. ¿Ya? Yo les decía a ellos ayer, eso no disminuye a nadie. Alguien que es converso es judío. Bueno, que de hecho la tradición judía le da mucho mérito al converso, porque voluntariamente... Claro, hay opiniones también en Talmud, como la verdad Helbo en Masei llamó 47 veces, no estoy mal, que dice que los conversos son para Israel como una roncha. Algo así dice Helbo. Creo que es en Yevamot donde está. El Kiksur, la persona que dice que es descendiente de los Benei Anusim y él se asume como un Benei Anusim, como un hijo de los forzados, tiene que buscar una secuencia histórica. Hay rabinos que dicen que hay Shuvot donde dicen que los Benei Anusim son judíos. Yo en lo personal, ante la duda, prefiero Safek Gerut para la persona. Bueno, claro, mira, por ejemplo, quien lo mencionó de una manera muy explícita en una respuesta fue el Rab Soloveitchik, que dijo el Ben Anusim o los Benei Anusim son judíos. Pero bueno, luego entonces se deduce que su identidad se define de la misma manera que la judía. Es decir, bueno, aquí no existen las conversiones a Benei Anusim. Entonces es por el vientre materno, punto. Si no existe esa demostración, si no se puede asegurar, bueno, entonces lo importante aquí es recalcar que todas las personas
que crean o intuyan, o incluso estén seguras que son descendientes, no, porque por ejemplo en México, si te apellidas Carvajal, es muy altamente probable que estés vinculado con una familia célebre por el proceso inquisitorial al que fue sometido. Pero aún en esos casos, lo importante es recalcar que si su intención es verdaderamente construir una identidad judía, hay que pasar por el proceso seguro de preparación, de estudio y de conversión. Mira, es como les decía a ellos, yo hace un mes introducí los papeles ante el gobierno colombiano para sacar mi nacionalidad colombiana. ¿Ya? Si voy al ministerio, a X, y digo, dame mi pasaporte, porque es que yo ya metí los papeles. Van a decir, señor, todavía no eres colombiano. Claro. No te vamos a dar la nacionalidad todavía. O podrías hacer algo todavía más simpático, ¿no? Podrías decirle, yo me siento muy colombiano. Eso. Y ojo, soy más colombiano que muchos colombianos, porque yo decidí ser colombiano. Claro. Ellos nacieron como colombianos. ¿Ya? Es una diferencia. ¿Me entiendes? Entonces, la gente me dice, ¿cómo así que eres más colombiano que nosotros? Yo decidí venir a Colombia, hacer mi vida acá, tener mi esposa y mis hijos acá. Ustedes no. Cuando daba clases en el colegio, que fui profesor, había una dinámica que le preguntaba a los muchachos, ¿en qué país hubieses querido nacer? Y de 37 muchachos, 34 dijeron en un país extranjero. Solo 3 dijeron Colombia. Algo que me parecía muy impresionante siendo yo extranjero y queriendo tanto el país. Claro. ¿Entiendes? Ahora, para poder meter los papeles para ser ciudadano colombiano, tenía que tener los papeles. ¿Me entiendes? No podía llegar y meter hojas en blanco, mandarlas, porque eso se hace por el internet incluso, escanear una hoja en blanco y decir, quiero ser colombiano y ya. No, tengo que demostrar que tengo visa de residente, que mi esposa es colombiana, que mi hija es colombiana, todos los papeles. Eso es lo que tiene, haciendo un símil, lo que tiene que hacer alguien que es Benny Anusim. Bueno, demuéstreme que sí es Benny Anusim. ¿Cómo? Su mamá era, la mamá de su mamá era descendiente de judía, sí. La mamá de ella también. Bueno, demuéstremelo, búsquemelo. Y seguro que va a generar esa fe, una duda. Y ante la duda, lo que tú decías, claro, hay que convertirse. Sí. Hay gente que les vende la idea de que ya son judíos. ¿Sí? O que, como conocí unas situaciones donde decían, no, porque tu abuelita, alguien me dijo una vez que él descendía de judíos. Y yo, ¿cómo tú sabes eso? Es que mi abuelita tenía la nariz muy grande y mataba pollo con un cuchillo. ¿Tiene que ver eso? ¿Sí? O sea, aquí nos hemos conseguido cualquier cantidad de cosas. Claro. ¿Ya? Y hay gente que uno le dice, no son anusim, o puede ser que lo sean, pero tienen que hacer un proceso. Hay gente humilde que lo acepta, y hay gente que el ego le hace daño, no sé. Dice, no, usted me está engañando, yo sí me siento judío y tal. Ah, bueno, están por allá. Seguro que no son parte del proceso que nosotros llevamos. Claro, porque si, regresando al símil con lo colombiano, si te verías muy extraño diciendo, denme mi pasaporte porque yo me siento muy colombiano, te verías todavía más extraño organizando grupos de venezolanos a los cuales tú les vas a dar la nacionalidad colombiana. Eso, sí, muchísimo más extraño, porque yo me siento colombiano. Exactamente. ¿Ya? Ustedes pueden ser colombianos también porque pueden sentir como yo. ¿Qué es lo que decía ahora? El tema latinoamericano, lo romántico que somos los latinos, la emoción como la maneja el latinoamericano es muy dañina. Si se llega con esa misma emoción al tema judío. Porque aquí no es emoción. Yo no deseo ponerme talit de filín. Como judío tengo que hacerlo. Claro. Así es, pashut, sencillo. Punto. Bien, otra pregunta, porque digo, tú sabes que esto también se revuelve mucho con una gran cantidad de gentes que están ofreciendo conversiones al judaísmo u otro tipo de judaísmo. Dinos la postura que tienes sobre judíos mesiánicos y todos estos judíos que creen en Primero, Yeshua. no son judíos, partamos de ahí, no son ahí. judíos. Ni estos nazarenos que dicen que son como Satmar, Bels, Pupa, entonces también están los nazarenos. No, nada que ver con eso. Nada que ver, en lo absoluto. ¿Sí? Porque es una distorsión, tanto del cristianismo como del judaísmo. O sea, distorsionan las ideas que tienen los cristianos y las ideas que tienen los judíos y las tratan de fusionar y hacen una nueva religión. ¿Ya? Que no tiene nada que ver con nosotros. Ok, entonces, y esto te lo pregunto. Y no son judíos mesiánicos. Puede ser, no sé, si exista alguien que sea judío que se convirtió a eso, pero no quiere decir que ellos sean judíos.
Ok, Disculpa que sí, te no, está bien. Te lo pregunto porque, o sea, muchas veces, mucha de esta idea de yo me siento judío, o de yo soy judío porque mis ancestros mataban pollos con cuchillo, o este tipo de ideas fueron adquiridas en este tipo de grupos, ¿no? Sí. Entonces sí es importante que la gente sepa, entienda que existe una frontera entre una cosa y la otra, Claro. y que, por ejemplo, en este sentido, entender que el judaísmo que tú enseñas, en tanto es judaísmo, no es compatible con la creencia en Yeshua, en Jesús, en Yahshua, Yehoshua, como le quieran llamar. La gente que está ahora en el proceso de querer ser judía, o algunos que ya lo lograron, iniciaron en el cristianismo, en un cristianismo muy sionista, muy amante de Israel. Ese cristianismo evolucionó a una idea mesiánica, lo que ellos llaman judaísmo mesiánico, lo cual el término judío ya le queda fuera del sitio. Y de esa idea mesiánica emigraron a la idea de Bnei Anusim. Entonces eran cristianos, dijeron que el cristianismo ciertamente tenía mucho tinte judío, que se lo había sacado Roma, etc. Entonces trataron de rescatar las cosas hebreas del cristianismo, que es el argumento que dan, y evolucionan a la idea de ser mesiánicos. De esa idea mesiánica, muchos que no se quedaron quietos y empezaron a estudiar y descubrieron que Hashem es uno, su nombre es uno, indivisible, etc., incorpóreo, Entonces evoluciona, no, es que descendemos de Anusim, porque América Latina fue poblada por judíos y tal, todo este cuento romántico que mucha gente tiene, el cual es bonito, ¿sí? Pero ahora hablábamos, yo trato de ser un poco más racionalista en algunas cosas, claro. Y esa es una. Y cuando llegan a la idea de Bnei Anusim y ya se sienten judíos, entonces una vez me invitaron a un país, no voy a nombrar por respeto, pero están circuncidados todos los que me invitaron. Iban a hacer Kadish, no son judíos, ¿cómo van a hacer Kadish? No, porque es que ya estamos circuncidados. No, circuncidados no es nada más, tienen que ser judíos, mayores de 13 años, etc. Ahora ustedes no son judíos. Entonces, a muchos no les gusta cuando les explico esto, porque no escuchan lo que ellos quisieran escuchar. Ellos escuchan la verdad, pero ellos quisieran que yo les dijera, wow, te circuncidaste, ya eres parte del Minyan, y si comemos todo, tenemos simón, etc. O sea, decir algo que es ajeno al judaísmo no lo van a escuchar de mí. O sea, hay que hacer un proceso de estudio, convertirse, y a partir de ahí ya te con tu Minyan, ya puedes subir a la Torah, ya la comida que haces Bishul Israel, etc. Desde el siglo II, o desde el siglo I, estando en el Nuevo Testamento ya hay registro documental de cismas. Entonces, bueno, en el momento en que el judaísmo mesiánico como movimiento fracasa en su intento de ser reconocido como la rama del judaísmo que acepta a Yeshua como Mesías, esto es en los años 90, viene una radicalización, un grupo que se escinde de ahí y que funda el judaísmo nazareno, principalmente con dos personas tan interesantes como mal ubicadas, Clint Van Nest y James Scott Stream. Y bueno, es básicamente un judaísmo mesiánico radicalizado y que se presenta a sí mismo como ortodoxo. Ellos son los ortodoxos de los judíos que siguen a Yeshua. Pero bueno, es obvio que vienen de esta misma raíz y que al final de cuentas es un grupo cristiano en su origen, cristiano en su ideología. Como tú lo has bien mencionado, tergiversan un poco lo cristiano, tergiversan mucho lo judío, lo intentan fusionar, sale algo raro. Pero bueno, que la gente le quede clara que el trabajo que tú estás haciendo definitivamente no congenia con esto. Bueno. Y si llegan a ver Hasbe Shalom, alguna publicación mía en alguna página mesiánica, que me escriban de One para poder tomar medidas legales. Okay. Porque es bien. Nada que ver en lo absoluto con eso. Recalcar, ¿no? Al final de cuentas, el judaísmo tiene sus características particulares. Verdaderamente acercarse, integrarse al judaísmo exige un proceso de que la persona realmente se transforme para ello. Recalcar sobre todo también que en realidad el judaísmo entiende que esto no es necesario, que la gente, o sea que los descendientes de Noaj, que es como nosotros lo decimos religiosamente hablando, es decir, todo el resto de la humanidad, pueden llevar una vida correcta delante de Hashem sin necesidad de convertirse al judaísmo. Y en este sentido, qué bueno que mucha gente en un momento dado, por ejemplo, tenga la honestidad de decir, ok, no es lo que quiero la conversión, aquí estoy bien,
pero sabiendo quién eres y dónde estás, es como la relación puede ser cordial, positiva y retroalimentadora entre todos los grupos. Con el tema de Bnei Noach, si quieren recibir asesoría también, tenemos al señor Abraham Meyer en la comunidad, allá en Medellín, que Mesraj Hashem va a iniciar un proyecto en el tema de Bnei Noach. ¿Ya? Entonces me pueden escribir, yo les facilito el contacto de él y seguro va a estar en toda la disposición de ayudar. Perfecto, ¿Ya? muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.